pues, quizás dentro del laboratorio es donde se trabaja bastante en esto, ¿no? Y en la actualidad ya la parte genética también la manejamos con respecto a los problemas que puede haber en este caso la pareja. Cuando nosotros hablamos de fecundación tenemos que ver pues la capacidad, ¿no? En la espermática después de la eyaculación, la capacitación espermática, capacidad para fecundar, etcétera, la unión de ovario con el espermatozoide que da el cigoto y luego la división. Y tenemos ya todo lo que es panorama de lo que significa ya desde la concepción hasta el cigoto y el embrión, que es la primera parte. Para que vean nada más esto y vamos a hablar acerca de qué importancia tiene cuando estamos hablando de fertilidad, justamente la espermatogénesis. Se forma de 60 a 120 días y de la pubertad hasta toda la vida, si seamos ancianos, presentamos también esta eh, producción, se puede decir de manera en varón. No voy a hablar mucho de esto, pero hay una de las cosas que sí se menciona en cuando se piden los exámenes de laboratorio para ver si esto es correspondiente, o sea, hay buena espermatogénesis, etcétera. Vemos nosotros hay algunas hormonas, ¿no? Que deben ser tomadas, tanto FSH y LH, dentro de todas las que podemos tomar. Cuando hablamos de fertilidad, estamos hablando de la capacidad del individuo, de la necesidad de tener descendencia, ¿no? Es una capacidad de tener hijos. No estamos hablando cuando ingresa, ¿no? Como fecundación que se. Cuando uno habla de fertilidad, tiene que ver todos estos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto de ovulatorio, en este caso de la mujer, ¿cierto? El nivel pélvico y el nivel cervical. Cuando hablamos de ovulatorio, que vamos a ver alguna cosita por ahí, estamos hablando de una reserva folicular. Y cuando hablamos de reserva ovárica, estamos hablando pues de la reserva folicular restante que está afectada con la edad. Lo que tiene que ver con definitivamente lo que significa la producción ovárica. El factor ovulatorio tiene que ver pues con definitivamente cuando hay formación, ¿no es cierto? Y hay una clínica de ovulación, temperatura corporal y el moco cervical para observar que haya una buena etapa cíclica, ¿no? Y aquí hay algunos defectos que vamos a comentarlo posteriormente. El factor pélvico tiene que ver acá definitivamente con la estructura de tipo anatómico mayormente. El factor cervical, tiene lo que se menciona, ahí, ¿no es cierto? Ver eh, la parte anatomía patológica, con el Papa Nicolau, hay exploración, definitivamente la parte anatómica también, y la prueba postcoital que es importantísimo, que se realiza en estos pacientes que tienen problemas de fertilidad. Solamente mencionarle algunos factores también, tanto que pueden también comprometer esto, y una de ellas son las infecciones, y otro uso de medicamentos. Y también el compromiso que puede tener esta situación de fertilidad con la edad, también con el peso, obesidad y el consumo de productos tóxicos.
Y acá solamente estoy mencionando las pruebas que se realizan efectivamente, ¿no? PSH, el estradiol, progesterona, la mulleriana, PSH, prolactina, sinasa de periodistina, y también enfermedades autoinmunes que pueda tener, puede evitar esta fertilidad. Y el estudio genético. Y acá definitivamente son estudios de imagenología, que no se debe olvidar. La infertilidad, definitivamente el mayor peso la tienen las mujeres, ¿no? En estudios que se han hecho ya puede llegar hasta el 30%. En el caso del varón, no supera el 10% de este problema de infertilidad. Y vemos, ¿no?, que es una incapacidad de la pareja de concebir. Y veamos primeramente lo que corresponde a la mujer, ¿no? Hay trastorno ovulatorio, hay un sinnúmero de situaciones patológicas. Podemos decir en manera general, ¿no? Hay problemas ovulatorios variables, hay problemas de endometriosis, también definitivamente. Hay adherencias pélvicas, generalmente estamos hablando de problemas de tipo infeccioso. Hay obstrucción tubárica, definitivamente que puede ser inclusive hasta eh, problemas, ¿no es cierto?, de inflamación que generalmente se observa. Anomalía. Antes, acá mucho se veía este problema años atrás, muchos años atrás, la tuberculosis. Era uno de los problemas que hacía pues, que la obstrucción tubárica, ¿no? Una cosa frecuentísima hace más de 40 años. Estamos hablando de anomalías, uno de ellos son los neomiomas y el útero estabicado, ¿no? Y luego también la hiperprolactinemia. Entonces, estas son algunas condiciones que va a traer infertilidad, en este caso a la mujer. El diagnóstico no como funcional y laboratorio tiene que ver con esto, algunas consideraciones que son importantes que tengan presente. En la ovulación y función de la reserva ovárica que hemos mencionado, tiene que ver el ciclo menstrual. Pruebas de LH a mitad del ciclo de ovulación. Nivel de progesterona a los días 21 del ciclo. El examen se debe realizar una semana antes de la menstruación. Si la progesterona está mayor de 3 nanogramos por mililitro, evidencia la ovulación. Y eso se observa también a través de ecografías y folículos. Esa es una función. Elevamos la reserva, tiene que ver con el estradiol, en el día 3 del ciclo. La hormona antimuleriana va a representar la presencia de folículo. El FSH menores de 10, en este caso, en unidades internacionales, muestra probable reserva ovárica normal. Y son valores mayor de 20, definitivamente es una reserva ovárica anormal, se puede decir, no baja. Y la mulleriana es una hormona que debe desaparecer en la menopausia. Los valores de referencia entre 1 a 3.5. Menor de 0.5 dificulta el desarrollo folicular. También esto ayuda mucho a determinar que el folículo se desarrolla, ¿no? Si es que hay un problema también de producción de esta hormona. Esto definitivamente es lo que se observa más en la parte del laboratorio, ¿no? Ahí vemos nosotros estradiol, FSH, LH, antimulleriana, que sí se realiza, ¿no? Con respecto a la evaluación de estas pacientes. Luego de que, en este caso, la parte, como decir, anatomo-funcional, la cavidad les he dicho, ¿no? Hay situaciones que a veces se ha observado, ¿no?, con respecto inclusive hasta el útero pequeño, etcétera, que pueden determinar también la pérdida muy rápido o lo tabicado que hemos mencionado antes. Hay que evaluar las trompas, y generalmente acá es un proceso de tipo de imagenología. Y como, resumiendo ahí, los estudios endocrinológicos, FSH, progesterona, LH, estradiol, hormona antimuleriana, que son los más importantes. Y para ver, remarcar también que no se deben olvidar las pruebas basales, ¿no? En el caso de la paciente, valorar si es anémica, tiene un problema de hipotiroidismo, etcétera, también son cosas que hay que mencionarlo, ¿no? Y si hay algún problema de tipo renal, etcétera. Entonces, las pruebas basales es importante. Y en este caso también, para este caso hay que estudiar el seno.
En caso de la masculina, solamente mencionarle en general, porque si no vamos a hacer todo, ¿no? Esto ya en ginecología lo van a hacer. Hay anormalidades urogenitales adquiridas, definitivamente puede haber obstrucción, ¿no es cierto?, de los conductos diferentes. O, y acaso, definitivamente la varicocele, que es una de las cosas que se observa también, igual que la destrucción, son las cosas que más se observan. Y algunas son también infecciosas, ¿no? Epidemitis. Y antes también eran epidemitis por tuberculosis, ¿no? Hace tiempo ya no se observa. Y algunos productos que son de la cirugía. Anomalías urogenéticas congénitas, urogenitales congénitas, epidimocente, anomalías congénitas, Victor-Killer, que es lo más frecuente que podemos nosotros observar. En el caso endocrinológica, definiciones de congénitas, ¿no es cierto? Síndrome de Perman, síndrome de Plater, Witt, síndrome de Lawrence, Moon, Bailey, y algunos compromisos también de tipo neurológico, traumático, de radiación, y también la suplencia que puede haber, como sucede en este caso, con la suplencia de testosterona y, y también compromiso de la hipertiroidismo. ¿Qué otro caso más se da? Generalmente en todo lo que es situaciones tóxicas ambientales, ¿no? Insecticidas, fungicidas, pesticidas, tabaco, alcohol, agente naranja y otras deposiciones químicas, aparte de la radiación, que también es importante. Las causas genéticas que estamos mencionando ahí son mutaciones del agente regulador del conducto de transmembrana, fibrosis, solamente para que lo conozcan, ¿no? No es algo que, eh, digamos, de ginecología, sino que estas cosas también se están realizando, ¿no? Para ver si hay alguna alteración con respecto a al problema masculino. Hay una enfermedad idiopática que no se conoce. Aparentemente los análisis del semen son normales, pero el hombre permanece estéril. Y ahí hay que observar muchos de los situaciones genéticas y también de anticuerpos inmunes. Y acá vemos nosotros, ¿no? Hemocirosis, hemocromatosis, realmente como todos los productos tuberculosis, etcétera, que pueden perjudicar a algún órgano, también lo sucede acá a nivel testicular. Y acá lo vemos nosotros, neoplasias y medicamentos. Y es una de las cosas que en la actualidad se está observando mucho, ¿no? El uso. Si uno ve una. Acá debe haber más o menos algo así de 60 medicamentos que puede provocar una infertilidad en el varón. Y los problemas de las relaciones sexuales. No descartar también en estos pacientes que haya habido, ¿no es cierto? Hay compromiso también de lo que significa las infecciones, ¿no? Hepatitis, infecciones recurrentes, ¿no? Que se puede haber urogenitales, tuberculosis, veíamos hace muchos años bastante, la clamidia, que sí puede ser una de las eh, gérmenes, podemos decir nosotros en general, es causante también de este problema de infertilidad. Y que eso sí se observa y hace un diagnóstico de eso, se pide un diagnóstico de eso a los ginecólogos. Gineco-urología, porque este tal trabajo es para infertilidad, no solamente urología. Bueno, estas consideraciones son de la OMS, ya podemos saber lo que nosotros hacemos normalmente. El semen es importante hacer el estudio, ¿no? Tanto para la situación de fertilidad de la mujer como el varón, no es solamente el varón, porque ahí hay algunos exámenes que se realizan ya en este juego, ¿no? De eyaculación y que tenemos que hacer el examen a nivel de la cavidad, en este caso vaginal, ¿no? Y ahí sacamos la muestra para determinar que hay algún compromiso inmunológico. Hay un volumen, el volumen 1.5 es lo mínimo que se puede encontrar, pero los valores de unos 5 hasta 5 mililitros es lo normal, pero el valor mínimo es 1.5.
El pH también 7.2, mayor. La concentración de espermatozoides, lo mínimo es de 15 millones en promedio, pero puede haber de 12 a 16, pero lo normal, o sea, lo normal es viendo así, ya los valores eh, eh, máximos, después decir, ¿no? Son de 20 millones. Pero si acá vemos, se observa que hay valores menos de 15 millones o menos de 12, como se menciona ahí, porque es el promedio de 12 a 16, puede haber y hay que descartar varicocele. Y ver también el análisis hipototal, FSH, LH, que hemos mencionado. El recuento total, una concentración, ¿no? El recuento total, ya que se hace en cámara, etcétera, 39 millones de eyaculación. Y los valores están entre 33 a 46 el promedio. La morfología, lo mínimo que se puede observar son formas normales mayor del 4%, pero para estar tranquilos, mayor del 30%. Igual que la motilidad, 40% es el promedio, pero el valor sugerido referencial es 60, pero el mínimo es 40. También igual, acá sí que definitivamente es baja, descartarse varicocele, en caso de la motilidad, y anticuerpos antiespermáticos. Esa, la varicocele sí lo maneja el urologo, y la otra sí, nosotros lo respondemos. Igual si hay vitalidad, igual que la movilidad, que son importantes, dice 58%, ¿no? Estén vivos. Igualmente se descarta el varicocele con anticuerpos. La actividad progresiva significa que hay movimiento, no solamente se mueve, sino hay desplazamiento, ¿no? Igual que se menciona abajo que la movilidad total. ¿Qué se solicita a veces con la parte bioquímica de las frutas? Terminal. Debe ser mayor de 13 micromol eyaculado, por micromol eyaculado. La liquefacción debe estar, o sea, como el esperma es bastante gelatinoso, pero entre 20 y 30 tiene que haber la liquefacción. Otro componente también se puede usar es la glucosidasa neutra seminal, el zinc seminal. Este es una evaluación del semen por parte de la OMS. Vamos a ver nosotros lo que hacemos. Cuando estamos hablando de anticuerpo antiespermático, definitivamente lo que hemos mencionado antes, es la presencia de aglutinación espermática o astenospermia. Significa que son espermatozoides asténicos, ¿no? O sea, flojos, se puede decir, ¿no? Y por lo menos dentro de lo que se menciona son estas condiciones. Pero lo que a nosotros nos interesa principalmente es la presencia de aglutinación. Es lo que generalmente se observa. Observar la integridad del ADN también, que puede haber también fragmentación del espermatozoide del ADN, pues también son pacientes que su infertilidad se tratada con abortos progresivos recurrentes, no por la mujer, sino por el varón. La detección genética, etcétera, para ver si hay un compromiso, ¿no? Definitivamente de la esterilidad. Pruebas hormonales, como mencioné, FSH, testosterona, LH, prolactina, estradiol, TSH. No iría prolactina, también en el varón, componente. El TSH, la hormona tiroidea, es importantísimo tener la evaluación. Y acá tenemos algunas consideraciones, ¿no? El FSH elevado, la anomalía de espermatogénesis. Testosterona bajo y con niveles elevados de FSH y LH, estamos hablando de hipogonadismo hipergonadotrófico primario. La testosterona baja y FSH y LH normales o bajo, hipogonadismo secundario. Prueba coital, o sea, estas pruebas las hacemos nosotros, por si acaso. Prueba de coital también lo hacemos. Se toma el moco cervical después de la relación, ¿no es cierto? Y tenemos que mostrar la viabilidad de
Y si eso hemos aglutinado, definitivamente sospechando de anticuerpos contra, contra lo que son espermas. Y eso lo hemos visto también, no diría muchos casos, pero sí lo hemos visto. La presencia de leucocitos, puede haber leucocitos, pero si hay, esto rebasa y vemos por campos una mayoría, estamos hablando de una infección, ¿no? Que tenemos que detectarlo ahí, ¿no? Uno de los parásitos que también se ha observado es el schistosoma, en que se produce fertilidad y que puede ser causante del cáncer de próstata. Pero también nosotros hemos visto la trichomona a nivel eh, generalmente de tipo prostático, lo hemos visto nosotros, y que esto también se contamina y cuando están haciendo la evaluación de estas pacientes también podemos, en casos, algunos casos hemos visto también, no hay muchos, la mayoría son, pero esto en chistosoma no es de nuestro medio, pero sí podemos encontrar un trichomona. Si el paciente tiene también insuficiencia renal, que también va a haber hipogonadismo, alteración de la espermatogénesis. Entonces, no solamente es valorar la esperma, no solamente valorar, por eso le decía, hay que valorar toda la parte basal del paciente con pruebas, porque puede tener un compromiso, ¿no? Una examen de orina puede ser sugerente, urea y creatinina puede ser sugerente, y esto también va a traer a este paciente problemas de esterilidad. Solamente mencionarlo para que ustedes vean. Prueba postcoital, la hacemos. Prueba de anticuerpos, la hacemos. Y esto de acá sí, lo dejamos de lado, ¿no es cierto? Pero porque esto ya es otra parte molecular. Y acá definitivamente vemos en esperma en genital femenino para examinarlo y observar pues si es que hay presencia de aglutinaciones, ¿no? Que es importante tener. Igual, como mencioné antes, el daño al ADN, ¿no? Puede también dar ese problema, en este caso, la cromatina, ¿no? El esperma. ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Esto es lo que generalmente hacemos. Volumen, número total de espermatozoides, concentración, movilidad, progresión, viabilidad, la morfología, el pH y si hay presencia de leucocitos. Esto ya nos está a nosotros, no el grande que hemos visto, ¿no? Sino todo lo que más hacemos nosotros, aparte de la glucosamina, ¿no? Que es también es importante hacer. Para que vean ustedes acá lo que significa también la presencia de anticuerpos, de inmunización y también por productos citotóxicos, ¿no? En antígeno que se convierte pues, en esta prueba, ¿no? En la cual el, el antígeno se convierte en espermatozoide y ahí viene la relación de inmunología. Entonces, dentro de todas las cosas que hemos visto, hay pruebas de bioquímica que es importante hacerlo, unas pruebas basales que es importante hacerlo, y hacer toda la estructura, tanto de anatómica del hombre y la mujer, y hacer una genealogía, digamos, hay que hacer la parte de lo que significa el estudio del esperma, etcétera, y eso es un dar vuelta, ¿no? De lo que significa el estudio de la fertilidad en estos pacientes. Todas las pruebas de bioquímica, todas las pruebas de hormonas se hacen en laboratorio, la prueba de esto postcoital también se hace en laboratorio, pruebas de semen, con todo lo que me mencionó antes con ese cuadro último, todo eso se realiza, entonces ya tenemos un aspecto, ¿no es cierto? Luego puede haber el estudio genético, que definitivamente puede dar que hay alguna alteración de ADN, el espermatozoide, por esa razón que no hay una concepción. El resto es para que lo lean, definitivamente.
Y veamos lo que sucede luego que hay una gestación, ¿no? Esta es la definición legal del embarazo de la OMS. Bueno, ¿por qué se estudia esto, no? ¿Por qué patología es importante, ¿no? Miren la cantidad de números de patologías que hay. Estamos en el 2004, ahorita estamos ya en el 2025, ¿no? Y esto no se ha superado. Hasta ahora siguen viendo muertes, sobre todo gestantes adolescentes, que hay bastantes, ¿no? Entonces hay complicaciones en ello y por una situación realmente sorprendente, hasta ahora siguen muriéndose los pacientes por hemorragia. Y eso es una de las cosas que antes era un problema sin serio, ¿no? Porque estoy hablando años anteriores, o sea, más o menos 10 a 15 años atrás, los pacientes venían solamente para dar a luz, no tenían ningún control, por eso que venían, no dice, con complicaciones. Ahora, por lo menos, con toda la educación que se da, viene, ¿no? Hay excepciones que a veces algunas son, como decir, dejadas, pero ahora hay más. Pero aún así, aquí en la zona del oriente se mueren muchos adolescentes gestantes por justamente el control prenatal. Y el control prenatal tiene que ver con todo esto. No vamos a verlo porque esto lo van a ver ustedes en ginecología, pero que se dan cuenta que hay un control prenatal que tiene que ver en la constancia, ¿no? Sobre todo para ver si hay factores de riesgo, que eso es lo más importante. Siempre controlamos de factores de riesgo, definitivamente no. Hay factores de riesgo biológicos, etcétera, ambientales, etcétera, que eso tiene que estar en su historia de la paciente. En las sesiones del primer trimestre, ¿no es cierto? Vemos nosotros que hay que confirmar el embarazo. Siempre el primer trimestre se hace el HCG. Acá no es porque viene, como decir, con la barriguita, que el ginecólogo le pide HCG. Y ahí viene el primer control, ¿no? Revisan los antecedentes que hemos visto, tanto médicos, cirujanos, de cirugía, antecedentes familiares, antecedentes de riesgo de la paciente, etcétera, y la edad, ¿no? Que es importante también. Y se le hace todo un sinnúmero eh, eh, prácticamente es una historia completísima, ¿no? Volvemos a decir nosotros, porque tiene que haber cierto medicamento, que está expuesto a algún elemento dentro del trabajo, porque eso es importante, ¿no? Que no ha habido también. Todo establece la fecha y vemos nosotros todo lo que significa peso, estatura, el físico, índice de masa corporal, etcétera, presión arterial, examen de mamas y el examen pélvico. ¿Qué hacemos nosotros? Los análisis definitivamente en atención, HCG, como mencionaba, grupo sanguíneo y RH. Bueno, y recuerden de que el mayor riesgo de muerte de la paciente es hemorragia. Entonces se tiene esto ya de antemano. Y no solamente eso, sino también para ver si es que no hay alguna enfermedad hemolítica recién nacida. Un hemograma, anemia o no, glucosa, diabetes o no, uric, problemas renales, con este examen de orina, serología que se pide todo esto, porque estos son los compromisos que puede haber y poder provocar también daño al feto, ¿no? El famoso TOSH, el toxoplasma, etcétera, y la malaria. En algunos lugares se hace malaria por la frecuencia que hay de presentación. Pero eso todos los estándares. Luego las otras pruebas, pues definitivamente. Cuando hablamos de una gestación, hay un sinnúmero, si comenzamos a mirar todo esto, es definitivamente una variabilidad, variación y compromiso, no malo, sino compromiso fisiológico de muchos órganos. Y alguien cómo tiene que valorar esto. ¿Cuál es la hormona preferente, no? La hormona del embarazo, el HCG, ¿no es cierto? El pico máximo debe ser en la semana 10. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Generalmente es positivo al quinto día de retraso menstrual. Los valores de 50, no cuando solamente está ahí que diga la rayita, ¿no? Sino de 50
está dentro de los 25 que ya es positivo. ¿Qué digo? Dentro de los 50, ¿no es cierto? Que son valores de referencia, 25 ya tiene, y esto lo hacemos no por la cinta, sino hacemos por la cuestión cuantificada, ¿no es cierto? En máquina. Cuando ya tiene 25 el comienzo y luego sube a 50, los 25 nos está diciendo que este es un embarazo positivo. O sea, 25 es el mínimo para el cielo. Y tiene una funcionalidad tremenda, ¿no? Es el cuerpo lúteo, tiene que ver con la producción de testosterona, así varón, también con corticoides, estrógeno y progesterona. Entonces, por eso habla que es la hormona del embarazo. Y una de las cosas que también es, aparte de la hormona del embarazo, aparte de estimulante de tanto progesterona y estrógeno, una de las cosas importantísimas que se observa con esto es que es el marcador específico en la evolución de la enfermedad trofoblástica. Eso es lo que es, en este caso, la HCG. Ya acá vemos algunos rangos, en algunos a veces es variable, pero dejamos con esto, ¿no? Son valores tentativos, digamos nosotros, la HCG, que tiene que estimular ciertas estructuras globales. La progesterona prepara al endometrio para la implantación. En este caso, estamos hablando de embrión. Es un relajante en el músculo uterino, evitando las contracciones. Entonces se le considera un antiabortivo. Disminuye la resistencia vascular, es el control de respuesta inmune también, y es el principal precursor el principal precursor es el colesterol materno. Se libera para su uso, en este caso, y se detecta aumento de los niveles en sangre de manera fisiológica. ¿Qué se aumenta? El colesterol, porque eso van a utilizar el feto. Digo. ¿De dónde se origina? La regulación es producida por el cuerpo lúteo, pero a partir de las 12 semanas es la placenta. Y acá están los valores. En caso de los estrógenos, tiene que ver con la presencia en el ciclo menstrual, la ovulación y el embarazo. Está producida por el cuerpo lúteo a las 12 semanas por la placenta. Y obviamente está en relación con la progesterona y que van a estar en toda la vida de la mujer fértil y también en el embarazo. ¿No? Su función durante el embarazo es asegurar la vascularización y el aporte sanguíneo adecuado al útero, ayudando a su crecimiento y mantenerse. Junto a la progesterona, el revestimiento endometrial para la implantación y el crecimiento del embrión. Son los valores importantes. El estriol o E3, aumenta en la gestación, al final del embarazo, y cuando hay menor de 5 miligramos en 24 horas del estriol, es muerte fetal. Dentro de los estrógenos es el componente más importante. Y esto también es para viabilidad del feto. Otra de las hormonas, la relacina, previene el aborto y el parto prematuro, porque relaja los músculos, ¿cierto? En este caso, igual que la progesterona, también muestra un músculo relajado, ¿no es cierto? El tronco se contrae, proviene el aborto o el parto prematuro, que es importante. En caso del autógeno placentario, sí es una de las cosas que hemos visto ahora con la cuestión de diabetes, o el autógeno placentario, etcétera. Se detecta en sangre unos días después de la implantación y se aumenta sus niveles de manera progresiva. Es producida por la placenta. ¿Qué es lo que es importante? Su función es suministrar, o sea, el glucosa al feto, aumenta también los ácidos grasos libres y favorece la síntesis proteica. Esto para el desarrollo fetal. Lo importante es eso, la utilización de la glucosa y los componentes lipídicos también para el desarrollo fetal. Y luego esto ya viene a ser. Pero una de las complicaciones cuando esto sube, hemos visto nosotros que puede haber diabetes gestacional, provoca un comienzo antagonismo a la insulina.
Entonces, uno tiene que controlar a la paciente de este tipo, ¿no? Porque esto puede permanecer, la diabetes gestacional, porque se le dice que este es un diabetógeno, puede terminar eso con el parto, pero si continúa muchas veces el problema de la glucosa alta, inclusive hasta en el tiempo de la menopausia también, ese ya estamos hablando de otra patología, ¿no? En este caso diabetes gestacional. Pero sí, el antígeno placentario tiene que ver con desarrollo fetal, el metabolismo de la insulina, se te lo prepara, ¿no? La lactancia. Bueno, otros que también son liberadores de corticotrofina, y factor liberador de corticotrofina, todas estas cosas ya, digamos, se están realizando el examen en el laboratorio. Entonces, hemos visto la parte de fertilidad en general, acá hemos visto algunos hormonas, ¿no? Porque existen muchas más hormonas, ¿no? Pero lo más importante es HCG, estrógeno, progesterona, la relaxina y la tógeno placentario, que son las que definitivamente las que más se conoce y que hay que realizar pues esta evaluación, ¿no? Y alguna función también que son importantes para la implantación, el desarrollo fetal, la vascularización y dar todas las garantías para el desarrollo del feto. Bueno, dentro de la importancia del manejo de la evaluación de la gestación de la paciente. Y tenemos nosotros el primer trimestre, y más abajito está para no olvidarlo, semana 1 hasta el final de la semana 12, primer trimestre. ¿No es cierto? 1 al 12, primer trimestre. ¿Qué es lo que puede presentarse si es que hay alguna alteración patológica en este primer trimestre? Un aborto espontáneo, que tenemos que valorar ahí. Si vamos a la fertilidad, tenemos que valorar nosotros la parte espermática, tenemos que valorar también el componente progesterónico, o sea, toda una variedad, y no solamente eso, sino también pruebas infecciosas, etcétera. ¿Qué otra patología existe aquí, no? Que frecuentemente se presenta, que puede, digo, esto es algo más puntual, ¿no? Porque a veces alguna patología puede prestarse en segundo trimestre, pero lo que frecuentemente se observa aquí es así, ¿no? El embarazo ectópico. La enfermedad trofoblástica, que tiene que ver pues, con un componente oncológico, ¿no? Pólipos cervicales, acá también se puede observar el trauma, ¿no es cierto? Cáncer cervical, y bueno, repetir enfermedad trofoblástica otra vez. Cuando hay todo esto, el HCG está definitivamente primario. Hemograma, glucosa, creatinina, todo lo que significa lo basal, ¿no? Incluyendo la hormona progesterona. BSRL, HIV, porque tenemos que ver si es que no hay un compromiso con esto. Cultivo amniótico, prosoplasma, lo que es el TORCH, estudio genético, porque hay aborto, perfil tiroideo, porque hay aborto, perfil de coagulación nuevamente, PCR, cultivo de secreción y no cultivo. Generalmente, en esta parte de aquí, se realiza no tan seguido, lo que más son eh, toda la parte infecciosa y toda la parte basal. Pero es lo que se debe pedir, ¿no? En este caso por la variedad de... Vamos a ver un ratito más de esto. Aquí viene el aborto. Antes de la semana 20, generalmente el peso inferior de 500 miligramos, 500 gramos. Puede haber inclusive hasta feto muerto, que también es, aparte de esto, la causa son anomalías congénitas, infección propia, ¿no es cierto? O provocado, también diabetes, enfermedad tiroidea, edad materna, malformaciones físicas, factores hormonales, etcétera, alcohol, tabaco de la mujer. En aborto frecuente, no solamente estamos hablando de esto, sino en aborto frecuente, definitivamente tenemos que ver esto. El TORCH es vital, o sea, el ginecólogo pide TORCH. Ahora, definitivamente es el COVID-19 también ha desencadenado esto, ¿no? Luego toda la parte basal, hay que estudiar la parte genética en el caso de la mujer, ver si no es diabetes y también la presencia normal de valor de referencia de las hormonas, ¿no?
A pesar de tener un aborto y ver la viabilidad que se puede tener, siempre se le hace HCG, en ese caso. Igual que en efecto muerto, ¿no? Para determinar que sea muerto, definitivamente será un HCG. En el embarazo ectópico, debemos sacar algunas consideraciones clínicas. ¿Qué puede causar esta situación? ¿No? Y ya el médico, el ginecólogo, endometriosis, salpingitis, con defecto de las trompas, edad materno mayor de 35, embarazo ectópico previo, tabaquismo, el DIU, enfermedad infecciosa pélvica, cirugía, reproducción asistida, cirugías de reversión y ligadura de trompa. En este caso, cuando hay este embarazo ectópico, siempre está preferido, le diría, a ver, hasta aquí, todo esto. Y eso es lo que tiene el ginecólogo nos pide. Igual, HCG, generalmente entre 10 a 20, ¿no es cierto? En este caso, 1000 unidades, eh, bajo, ¿cierto? Bajo. 25 estamos hablando de positividad, pero acá, por ejemplo, puede llegar 25, no más. Entonces, esa progresión limitante y luego que baje el HCG, está hablando de embarazo ectópico. Pero esto, definitivamente, la imagenología, ¿no es cierto? Es la ecografía el que va a dar también la ubicación. Debemos sacar la progesterona, hemograma con leucocitosis, fibroleptina, que esto implica también la pérdida, también en el caso del aborto. Si hay algunos compromisos también tumorales, etcétera, infecciosos. En el primer trimestre que estamos hablando de enfermedad trofoblástica. ¿Quién es el marcador? El HCG. El HCG es el marcador tumoral, el diagnóstico, pronóstico, respuesta al tratamiento y en el seguimiento, ¿no? Los valores generalmente que nosotros hemos observado son mayores de 100 y no corresponde a la edad, en este caso, de gestación, ¿no? Pues esa es una forma de esto. Y luego se hace, pues, ellos piden una imagenología, una ecografía, encontramos ahí panel de abeja, ¿no? Entonces esto de acá, panel de abeja. Entonces, con esto de acá, ese es un embarazo, eh, generalmente una enfermedad trofoblástica, ¿no? Carcinoma, una mola. En el primer trimestre, bueno, todas las pacientes se le toman su papá Nicolau, ¿no? ¿Y para qué? Por la frecuencia de cáncer de cervix. Y acá vemos, si ustedes ven acá un poquito así ansioso, van a ver un coilocito, ¿no? Este de acá es el núcleo, un poco grande para la célula y un halo claro. Así se manifiesta el virus, ¿no? El papillomavirus. Esto le dicen coilocito. ¿Qué hay con el segundo trimestre? Entonces hemos visto ahí aborto, muerte fetal, enfermedad trofoblástica, etcétera, ¿no? Que son importantes tenerlo. Solamente voy a decirlo porque hay un sinnúmero de enfermedades, pero hemos visto las que frecuentemente se observan en todo lo que significa el trabajo, tanto en el laboratorio como en la parte ginecológica. Igual, se hacen pruebas de rutina, de todas maneras hay que controlar el peso porque acá hay sí un problema, ¿no? Podemos encontrar otras patologías, ¿no? Que son definitivamente interesantes. Pruebas genéticas, ecografía, el hemograma. De verdad que los ginecólogos siempre piden hemograma y un examen de orina. Es lo que más para determinar aquí la proteinuria, el poder de la preeclampsia. Entonces, hemograma, yo diría todo lo que es, eh, no siempre, pero en algunas oportunidades se le pide también grupos sanguíneos del esposo. Y si hay algún compromiso de esto, se le revisa el test de Cox.
pero pruebas basales, si es que hay algún compromiso, etcétera, para ver tanto lo que es el desarrollo del bebé, se le puede hacer pruebas genéticas, y la proteinuria, que es importante en esta área. Ahí vemos. Y todos los momentos que la paciente va a venir a hacer su control, ¿ya? ¿Cierto? El ginecólogo le pide siempre su hemograma y un examen de orina como control, presión arterial, para determinar la proteinuria en orina. El riesgo de la preeclampsia no es infrecuente, antes era raro. Ya en este segundo eh, trimestre, que van del 13 a la 26 semana, ya podemos nosotros percibir diabetes gestacional, que algunos dicen hasta las 28 semanas, o sea, el tercer trimestre. Ya les he dicho que acá no es una rigurosidad para decir hasta aquí nomás se da, ¿no? Entonces tenemos frecuencia, la preeclampsia, diabetes gestacional, desprendimiento de placenta, otra vez el órbito fetal, el otro muerte fetal, ¿no es cierto? El órbito fetal también se da, placenta previa, rotura uterina, amenaza de parto prematuro, anemia que definitivamente es algo frecuente y la hidrocefalia en este caso. Y vemos nosotros ahí prácticamente lo que son pruebas basales de rutina, incluyendo las pruebas hepáticas. Y como ya hay compromiso ya hematológico, aparte de la ecografía que siempre se le va a tomar, fierro, vitamina B12, ácido fólico, si es que hay algún riesgo, ¿no es cierto? En este caso, HCG y todo lo que se llama interleucina. Esta es la preeclampsia, definitivamente tenemos un compromiso que es hepático, esto por lo que estamos hablando. Siempre hay que hacer pruebas basales, pruebas de coagulación, pruebas hepáticas en conjunto, el examen de proteinuria, en este caso todo lo que es perfil renal, el compromiso también en esto, por eso hay proteinuria, ácido úrico, el hemograma, etcétera, porque muchas veces aquí vamos a encontrar una hemoconcentración, o sea, la hemoglobina baja y el hematocrito alto, ¿no? Una hemoconcentración. Y entonces, esta patología se observa, si hay algún riesgo, inclusive al feto, su HCG se le incluye. Si no, es solamente una valorar, ¿no? Si que no hay un problema, en este caso de la preeclampsia, que puede llegar a ser un problema bastante serio, ¿no? Grave, y entrar a síndrome de Herd. Pero ahí vamos nosotros, ¿no? Por eso que estamos hablando de prueba de curación, porque hay compromiso también. Y ya cuando las cosas son bastante graves, ¿no? Parece mentira, pero en los años que he visto no había tantos casos de preeclampsia. La diabetes gestacional que hemos visto nosotros ahí, ¿no es cierto? Se dice que definitivamente el responsable de esto es el lactógeno placentario, ¿no? Porque hace resistencia a la insulina. Y- pero definitivamente esto de acá es un riesgo, ¿no? El riesgo materno es la preeclampsia, macrotonía, fetal, hiperglicemia más hiperinsulinemia, basal y poligamia, hay malformación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué prueba se realiza para determinar esto, no? El 26, 28 semanas se hace la prueba de O'Sullivan, que es una prueba de la tolerancia a la glucosa, pero reducida, en este caso, ¿no? Y vemos nosotros aquí. Y estos son los niveles, ¿no? Acá podemos tener se puede decir como si fuera la basal, ¿sí? Y acá tenemos nosotros ya, con lo que se refiere ya a lo que es, se le da los componentes, ¿no? Como si fuera una prueba prueba de tolerancia a la glucosa, y ahí se puede observar las medidas que puede haber, ¿no es cierto? La primera carga, el glucosa en ayuno, que siempre la basal es importante, pero para determinar esto,
entre las 26 y 28 semanas se debe realizar esta prueba para determinar si aquí hay una diabetes gestacional que puede comprometer, ¿no es cierto?, una preeclampsia también, diabetes gestacional. La anemia es algo frecuente, no es una novedad. Empieza una anemia ferropénica y termina una anemia tipo megaloblástica, ¿no? Por eso primero le piden el hemograma, que es definitivamente es vital, como yo lo he mencionado, hemograma, orina, para ver la proteinuria, etcétera. Los basales que puede haber, puede tener problemas renales también la paciente. Entonces, aquí, ver que hay una anemia, piden fierro, y digo, siendo fierro, le agregan también folato y vitamina B12, ¿no? Pero al comienzo es eso. ¿Qué otro sucede a nivel de este trimestre? El desprendimiento placentario, ¿no? Definitivamente acá el hemograma y paquete globular dice que si hay esto y hay posibilidad de, ¿no es cierto?, de poder hacer el parto normal, lo hacen inmediatamente. Pero hay que verificar esto, si el hemograma y placenta y paquete globular es importante por la hemorragia que puede tener la madre, ¿no?, en este caso, dependiendo del sangrado, ¿no? Porque puede haber también un shock, entrar a un 6D, sangre, la solicitud de unidad de sangre. Y luego, si hay compromiso de otro tipo, hay que pedir pruebas de coagulación, pruebas hepáticas, pruebas renales. Y en el tercer trimestre tenemos nosotros las pruebas, ¿no?, para verificar la posición del bebé. Generalmente son eso, son prácticamente anatómicas. Ver la pérdida de líquido, que eso es lo más importante, ¿no? Si hay sangrado también, y esto a nosotros nos llevan las muestras. Entonces, en este último trimestre tenemos nosotros placenta previa, dependiendo prematura de placenta, apertura membrana, o sea, incompatibilidad madre-niño, polidrano, retraso del crecimiento uterino, infecciones virales. Entonces, acá hacemos todo un sinnúmero de, eh, haciendo con estas pruebas, hacemos nosotros acá como una conclusión para estas cuatro pruebas. Importante la compatibilidad, pruebas de definición. Aquí definitivamente hay que hacer el RACP también porque puede haber un compromiso, ¿no?, con todas estas patologías que puede haber acá. Y las pruebas basales. Prueba de secreción vaginal, definitivamente, coagulación, cultivo líquido amniótico, y luego todo lo que es cirugía y la ecografía. RPM, la ruptura espontánea, definitivamente, es una infección materna y fetal, que va a provocar también prematuridad, y hay compromiso con tabaquismo, el DIU, partos prematuros previos. ¿Qué se hace? Se le toma una muestra vaginal y en la lámina se observan estos helechos, ¿no?, una prueba del helecho. Esto nos está diciendo que lo que ha perdido es el líquido amniótico. Y esto es algo frecuente porque vienen pacientes y generalmente se orinan, pero si observamos esto, es líquido amniótico que se pierde, o sea, hay una RPM. Hay que hacer, hay que hacer los cultivos necesarios para este paciente para evitar, ¿no?, cuadros sépticos, porque es peligroso también, se infecta. La infección viral en el embarazo también en este trimestre vemos nosotros, ¿no? HIV, citomegalovirus, parvovirus, HPLV, hepatitis, rubiola, el virus papiloma, dengue, chikungunya, malaria, etcétera, que hay que determinar no solamente la viral, sino también bacteriana y parásito, porque esto puede comprometer al feto y recién nacido. Y esto es lo que mencionamos, ¿no? Por eso se pide al grupo.
si hay posibilidad de hacer el recto sanguíneo también de recién nacido. Lo importante acá es justamente eso, ¿no? El test de Coombs. El estreptococo galactiae, que es uno de los estreptococos que en los últimos años se le ha dado importancia, definitivamente es causante de que la sepsis en el recién nacido. Y esto porque puede, por esa razón, ¿por qué? Porque existe tanto en vagina o a nivel rectal. Entonces, nosotros le tomamos muestras vaginales y muestras rectales a la paciente, hacemos el cultivo y si encontramos esto, comunicamos al ginecólogo, le da tratamiento para eliminar, porque el contagio se da en el canal del parto. Con el predimiento también igual, ¿no es cierto? Hemos visto que vaya, creo que sí. Como una especie de cirugía también hay que verlo esto, y si es sangrado también nunca olvidarse que hay que pedir sangre. La genología, y si hay viabilidad, definitivamente hay que pedir HCG. ¿Qué es lo que debe pedirse, por último, por bienestar fetal, ¿no? Se dice un alfa-fetoproteína, pero lo importante es esto, ¿no? Ver estos defectos, ¿no es cierto?, con el alfa-fetoproteína vemos nosotros el efecto del tubo neural. Vemos aquí cuando está disminuido, el cerebro materno, síndrome de Down, siendo un marcador tumoral, también nos sirve para poder observar el síndrome de Turner, Fallot, el síndrome de Down, etcétera, también en el caso de alfa-fetoproteína. Veamos nosotros ahí en el líquido amniótico, la cantidad que puede haber entre las 14 y 16 semanas. ¿Qué otra cosa más? El pH del cuero cabelludo, ¿no? Y esto se observa también porque acá vemos nosotros eh, cuando hay sobre todo eso, ¿no? Un pH normal, un pH prepatológico y un pH patológico. Cuando ven esto hay un sufrimiento fetal, hay problemas de oxigenación y generalmente van a la cesárea, importante. El estriol materno urinario. El E3, ya hemos mencionado antes, ¿no? Que esto es importantísimo, aumenta con la gestación hasta semana 16, se presenta esta cantidad de embarazo y esto es lo importante, ¿no? Menos de 5, estamos hablando de muerte fetal. Aún así, se debe pedir su HCG, pero ya con esto estamos diagnóstico del feto muerto. La función del líquido amniótico ya la sabemos, pero ¿qué es lo que, para qué se utiliza? ¿No? Acá están los volúmenes, las indicaciones. Generalmente se utiliza mucho para situaciones genéticas, que es importantísimo, y en algunos casos también antes de ser neonato, ¿no? Esa inmunización. Poliomielitis o inmadurez fetal, ¿no? Estas son indicaciones eh, importantes, pero ya de decisión del ginecólogo. ¿Qué es lo importante en esto, no? Cuando vemos nosotros, si esto lo ve el ginecólogo, porque es el que toma la muestra, el líquido amniótico, esto sí es cuestión vital, ¿no? Si es un color amarillo pajizo, es un líquido amniótico normal. Un color amarillo, pero un amarillo intenso, estamos hablando de esterostosis. Si es verdoso o meconial, hay un problema de oxigenación. Si es rojo, marrón oscuro, es muerte fetal. Ya tenemos nosotros ahí, tanto estriol como esto, nos estamos mostrando, ¿no? Que este es ya un feto no viable. Y acá definitivamente se hace la parte genética. Estos son los parámetros que pueden utilizarse en el líquido amniótico, pero generalmente son más términos académicos, ¿no?
Lo que me interesa es el color y algunos elementos, sobre todo la parte genética, que es importante tener presente, ¿no? Y puede ser también señalizaciones, creo que es la última llave. Ok. En primer lugar, recuerden que para poder hacer la situación de fertilidad en los hombres y mujeres, el estudio del semen es importante. Luego las hormonas. ¿Ok? En caso de los trimestres que vemos nosotros aquí, tenemos que ver primer trimestre, dos o tres cosas que hemos visto, segundo trimestre y tercer trimestre. Luego vemos nosotros los el bienestar fetal, o sea que pruebas son importantes, y el último líquido amniótico, que lo importante de todos es el color, que pueda realizarse otras estudios, ¿no? Pero el color es importantísimo a tenerlo en cuenta y también un estudio genético, que es lo que frecuentemente pide. Y con eso, por lo menos ya se tiene una evidencia, ¿no? De la viabilidad del efecto. Ok, ok. Espero haberlos mareado un poco.